La vida puede tener muchos giros, con consecuencias tanto positivas como negativas, pero sin duda hay que aprender a enfrentarlas, o al menos es lo que nos demuestra la autora en esta gran historia. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos hablando de Persépolis. Lógico, cuando se tiene miedo, se pierde la capacidad de análisis y de reflexión. El temor nos paraliza. De hecho, el miedo siempre ha sido el motor de represión de todas las dictaduras. Cosas como enseñar el pelo o maquillarse pasaron a ser, en consecuencia, verdaderos actos de rebelión. Como ya les había comentado, en este video estaremos hablando de una gran historia. Y esta es Persépolis, escrita por Marjane Satrapi. Espero estar pronunciando bien su nombre, si no es así les pido disculpas. Como tal, este libro había sido publicado en 4 tomos, que vieron la luz desde el año 2000 hasta el 2013. Actualmente ya pueden encontrar estos 4 tomos compilados en uno solo, como es esta edición. Obviamente se agradece y se trata de una novela gráfica autobiográfica que fue escrita e ilustrada por la propia autora, que le da un valor adicional. El relato empieza en 1979 con la revolución iraní, cuando la autora era tan solo una niña, y se extiende hasta 1994, cuando ella decide salir definitivamente de Irán. En ese sentido, esta historia prácticamente, como les había mencionado, es una autobiografía en la que la autora comparte su experiencia, aspectos importantes de su vida, como por ejemplo que a sus 10 años, en 1980, ella empezó a vivir las transiciones y cambios importantes, no solamente políticos, sino también religiosos y sociales. En 1979 se vivió una revolución, denominada como la Revolución Iraní, que tenía el objetivo de derrocar a la dinastía Pahlavi o al reinado del Shah de Persia, para abrir paso a la República Islámica. Gracias a un referéndum se instaura una constitución republicana y teocrática. Literalmente pasaron de ser una monarquía a ser una teocrática que seguía siendo autoritaria, pero tenía como que una ideología más antioccidental. Siguiendo la historia por tomos, en el primer tomo nos encontramos con una Marjane siendo una niña. Como les había mencionado, ella tenía 10 años al momento de empezar este relato y ella empieza a vivir las transiciones y cambios importantes. En ese caso, por ejemplo, ella nos cuenta que pertenecía a una familia que tenía una ideología más progresista, un tanto más occidental. Ella en sí era diferente a sus compañeros porque tenía actitudes y pensamientos diferentes gracias a esta educación que recibió por parte de sus padres. Ella nos cuenta que solía tener conversaciones con Dios, que estas conversaciones prácticamente la llevaron a pensar que ella iba a ser la última profeta, que iba a seguir los pasos de Jesús y de Mahoma. Claro, estamos hablando de un pensamiento más infantil, más fantasioso, pero es interesante ver la evolución de la autora que va teniendo a lo largo de las páginas, o al menos de este primer tomo, porque empieza a cuestionarse muchas cosas. Todos estos cuestionamientos como tal empiezan a contextualizar su vida, empiezan a ponernos en el contexto de lo que estaba sucediendo y de la forma en la que su vida empieza a cambiar poco a poco. El segundo tomo como tal se sigue centrando en la parte política, que no deja de ser importante, pero también vamos a ver la transición de niña a adolescente, que es una transición muy importante, al menos dentro de la vida de Marjane. En ese sentido, cuando hablo de aspectos tal vez políticos, me refiero específicamente a la guerra de Irán-Irak. Esta sucede en los años 80 y se extiende a lo largo de 8 años. Ella nos comenta que gracias a esta guerra prácticamente la cotidianidad de los iraníes había cambiado. No solamente estaban viviendo las guerras como tal, sino que estaban viviendo las imposiciones respecto de las mujeres, específicamente la de llevar velo, la de que los niños tenían que separarse de las niñas en las escuelas, y a pesar de que mucha gente salía a protestar respecto de estas imposiciones, pues las represalias empezaron a ser como que muy fuertes, llegando a un punto de que estas protestas ya no significaban demasiado. Entonces la gente empezó literalmente a aceptar estas imposiciones y a no poder hacer nada al respecto. Ella nos cuenta parte de esa cotidianidad. Nos habla de cómo gracias a la guerra muchas de las personas se volvieron refugiados en su propio país. Nos habla de cómo la gente, las familias enteras buscaban emigrar o que por lo menos sus hijos puedan salir del país para que puedan tener una vida mejor, porque hay un adoctrinamiento por parte del gobierno respecto a los jóvenes que iban a la guerra.
En ese sentido también empezaron a prohibirse cosas occidentales como por ejemplo los pósters, la música, los libros, accesorios, y se vendían como que de contrabando. Ella nos cuenta cómo hacía para conseguir dichos accesorios. Y claro, esta es parte de esa cotidianidad y van a empezar a pasar como que muchas cosas específicas que obligan a los padres de Marjane a decidir enviarla a otro país. Y tal cual es lo que sucede. El tercer tomo se centra justamente en su experiencia dentro de Austria, como ella a sus 14 años, fuera del núcleo familiar, fuera de ese refugio como tal, empieza a toparse con una cultura diferente, con experiencias diferentes, personas diferentes y con una sociedad europea que no sabía respecto de lo que estaba pasando en Irak, respecto de la guerra, que en algunos casos le preguntaban, le cuestionaban cosas que no eran prácticamente para tratar tal vez de ayudarla o de comprender, sino era simple curiosidad. Entonces era toparse con una realidad muy diferente a lo esperado y en este caso gozar de una libertad que poco a poco va fragmentando su vida. Este tomo es tal vez uno de los más humanos porque se centra en ella misma. Vamos a ver cómo su vida se va cambiando, cómo su vida va trastornándose literalmente. Y poco a poco ella toma la decisión de que es momento de volver a Irán. El cuarto libro o el cuarto tomo se centra justamente en cómo ella vuelve a Irán, en cómo ella no quiere hablar al respecto, en este caso respecto de lo que estaba sucediendo en la parte política. Había terminado la guerra con Irak, pero se vivían y se estaban viviendo cambios importantes. En ese sentido, la gente buscaba pequeñas formas de rebeldía prácticamente, en los que ella se vio inmersa, tuvo que aceptar ciertas circunstancias, ella empieza a tener nuevas experiencias gracias a que entra a la universidad, empieza a conocer a gente nueva y como tal todo lo sucedido la obliga en su momento, en 1994, a salir de forma definitiva del país. Esta historia no solamente es la historia de la autora, sino es una historia tan representativa de lo que las mujeres en general tuvieron que pasar en Irán específicamente, cómo tuvieron que aceptar una cultura nueva, con imposiciones nuevas, porque no era el hecho de llevar un velo, eran las razones por las cuales tenían que llevarlo. Y es como que muy interesante ver la evolución de la autora. Cualquiera pensaría que a raíz de lo que sucedió en Austria, ella se iba a quedar en Irán y que ya no iba a salir, iba a aceptar lo que estaba sucediendo, pero ella no, tuvo un cambio de pensamiento y al final decidió salirse definitivamente de Irán. Yo creo que es muy difícil juzgar o tener un pensamiento crítico respecto de una autobiografía, porque ¿cómo podemos juzgar las decisiones que toma una persona? ¿Cómo podemos juzgar las situaciones a las cuales tiene que enfrentarse? Yo creo que en este caso la forma en la que la autora nos comenta su historia, nos comparte su historia, es sin duda demasiado valiosa porque nos permite tener un cachito de lo que se vivió en su momento y de lo que se vive en esta parte del mundo. Tal vez no comprendiendo desde esa parte de privilegio y desde esa otra realidad que tenemos, pero es como que intentar comprender por qué sucedió lo que sucedió, por qué sucede lo que sucede. Y en este caso la autora va compartiendo escenas como que muy específicas, como por ejemplo que las mujeres tenían pequeños actos de rebeldía. Y estos actos de rebeldía iban como que en cosas tal vez muy poco importantes para nosotros, como por ejemplo que se pinten los labios, que se pinten los ojos, que tengan una vestimenta diferente. Pero también es como que muy ambiguo porque ella nos explica que si bien muchas mujeres tenían estos pequeños actos de rebeldía, al mismo tiempo seguían teniendo un pensamiento más islámico, en el que fácilmente te podían juzgar por tener una experiencia sexual antes del matrimonio, en el que era fácil que literalmente incluso te pudieran denunciar, ¿no? Entonces son cosas como que muy específicas que nos permiten tener la realidad de lo que sucedía en ese momento y de lo que sucede tal vez actualmente. Entonces literalmente admiro demasiado la forma en la que la autora comparte con nosotros esta historia porque llega a ser como que una simbiosis, porque estas viñetas que vamos a encontrarnos son demasiado simples, pero te transmiten tanto sentimiento y te das cuenta que estas viñetas no podían existir sin esta historia. Y esta historia no podía existir sin estas viñetas. Valoro demasiado que la autora haya compartido con nosotros su experiencia y sin duda se convierte en una gran lectura, una de las mejores que voy teniendo a lo largo del año y espero que si hasta la fecha no conocen esta historia puedan darle una oportunidad. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía que hablarles de este libro, tenía muchas ganas de hacerlo porque realmente valoro mucho este tipo de historias. Siento que podemos aprender demasiado. En algún momento se los había comentado que juzgar este tipo de historias respecto de una realidad diferente es algo muy complicado y es algo que no tiene sentido hacerlo. Sin embargo, creo que podemos aprender demasiado. Tal cual lo que hace el autor es mostrarnos una historia de evolución que además de involucrar la parte histórica, la parte social,
toda la transición que tuvieron que pasar las mujeres en esta parte del mundo, nos muestra esa madurez y esa evolución que siento que es importante, porque efectivamente la vida nos va a poner en situaciones difíciles, en situaciones en las que tal vez no nos vamos a sentir satisfechos con lo que estamos haciendo, nos vamos a sentir que estamos defraudando a nuestro entorno y a nosotros mismos, pero también es momento de aprender a salir adelante, y es tal cual lo que nos muestra la autora. Sin duda valoro esta historia, me gustó bastante, ojalá puedan darle una oportunidad, como les había comentado, estoy segura que no se van a defraudar. Por mi parte les agradezco que me acompañen un miércoles más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.